Gracias por acompañarnos en un programa más de En la Vía del Diálogo, una producción de lavía.cr para la Universidad Latina de Costa Rica. Conversamos hoy y le damos la bienvenida al economista Francisco Esquivel, a quien le agradecemos mucho que esté aquí. Don Francisco es un economista de larga trayectoria profesional y académica, ha sido profesor universitario desde que inició su carrera profesional como recién graduado licenciado en Economía, y ha sido profesor de la Universidad Nacional, de la Escuela de Economía, del Centro Internacional de Política Económica, donde están los posgrados de la Universidad Nacional, de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. También ha sido profesor de la Universidad Latina, profesor actualmente del curso de Entorno Económico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, hace ya 25 años. 25 años de tener a cargo ese curso. Y además ha sido consultor internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y ha sido también en el ámbito del sector público miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y viceministro de Planificación. Así que le agradecemos mucho a Francisco que nos acompañe y por estar aquí y para poder hablar de un tema que siempre es tema de conversación, que es la economía, particularmente en un contexto donde tenemos algunas noticias recientes, cuando el presidente ha salido a decir que tenemos problemas de liquidez. Y bueno, empezaría por esa pregunta, específicamente, don Francisco. Cuando el presidente le expresa a la nación que hay problemas de liquidez, ¿qué debemos entender por falta de liquidez en una economía y qué solución o soluciones hay a ese problema? Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí en un medio con el cual siempre he mantenido contacto, como mencionabas ahora, como docente y algunas actividades generales. Así que pues muy motivado en compartir con ustedes parte de la información y la reflexión que llevamos como seguimiento de la economía y que normalmente estamos exponiendo en nuestro curso de entorno económico o en general en actividades generales. Bueno, el tema, normalmente uno ve la expresión técnica y como se menciona en algunos medios de comunicación, el gobierno tiene problemas de liquidez. La palabra liquidez a veces no es suficientemente clara. Si lo ponemos en términos sencillos es falta de plata. O sea, y entonces uno se pregunta, ¿falta de plata para qué? Bueno, el gobierno tiene una administración de su presupuesto a través del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que darle el contenido económico al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y a todos los ministerios que tiene el gobierno junto con los poderes de la República, la Defensoría de los Habitantes. Eso conforma lo que llamamos el presupuesto nacional. Entonces, en la práctica lo que ha sucedido en los últimos meses es que todos los gastos que implican estos ministerios han generado una presión muy fuerte y cuando han recurrido o ya han comenzado a planificar cómo hacen para realizar esos gastos, ha faltado la plata. Eso quiere decir que el problema es que tenemos gastos más elevados que los ingresos. Normalmente cuando el gasto en un gobierno es más elevado que el ingreso, se recurre a pedir prestado en los mercados financieros. El problema en este momento o en las semanas atrás que ha tenido el gobierno es que no ha logrado encontrar crédito. Para ponerlo en términos también sencillos, digamos de una familia. Es como una familia, digamos que al final de mes se da cuenta que ya el ingreso se le va acabando, tiene que ir al supermercado, pero se da cuenta que no tiene suficiente plata y entonces al llegar al supermercado, conscientes de que tiene una tarjeta de crédito, dice, bueno, al final, cuando voy a pagar, paso la tarjeta de crédito. Resulta que en este ejemplo sería, llego al cajero, me dice la cuenta, le doy la tarjeta de crédito y cuando el cajero trata de pasar la tarjeta, es rechazada. Tampoco hay dinero en la tarjeta. No hay dinero en la tarjeta. Eso es lo que le pasó en términos muy sencillos, le ha pasado al gobierno en las últimas semanas. Como no hay suficiente ingreso para financiar los gastos, pide prestado, pero a la hora de ir a colocar lo que se llaman los bonos, o sea, los títulos de deuda, el mercado no los ha captado. El problema que está de fondo básicamente es que Hacienda se ha resistido a subir la tasa de interés.
porque sería un costo muy elevado. Pero básicamente ahí es donde está el problema, es falta de plata para poder financiar y no poder obtener crédito donde normalmente se obtenía. ¿Y es posible solucionar ese problema en el corto plazo? Sí es posible solucionarlo básicamente subiendo las tasas de interés, y en la práctica eso es lo que ha sucedido en la última semana, semana y media. Ya el gobierno ha comenzado a subir las tasas de interés y ya ha comenzado a recibir. Básicamente, y en términos muy sintéticos monetarios, el gobierno por semestre normalmente pide prestado 1 billón de colones, es decir, 1 millón de millones. Y lo que había logrado captar había sido cerca de 250 mil millones, es decir, una cuarta parte. Según las noticias más recientes que se han observado, ya ha logrado subir en los últimos días la captación y probablemente se va a nivelar en algún momento determinado. Así que entonces el asunto de fondo es, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para no seguir dependiendo del crédito? Pero en la práctica pareciera que en lo inmediato el problema se va a ir solucionando. Ahora bien, don Francisco, hay un tema, ahora que esto ha salido a relucir, se liga casi que de manera irremediable con el tema del déficit fiscal del gobierno, ¿verdad? Entonces, una de las primeras preguntas que habría que hacerse es cuál es la relación entre ambos temas y por qué tiene el gobierno un déficit. Bueno, precisamente eso es lo que mencionábamos antes. El hecho que el gobierno tenga que ir a solicitar crédito es porque históricamente, estamos hablando de por lo menos 25 años, en los últimos 25 años, hemos visto una tendencia a que el gasto ha ido subiendo y los ingresos no han alcanzado para financiarlos. Para efectos de la entrevista preparé algunos gráficos que podemos ir mostrando poco a poco. Un primer gráfico que les vamos a mostrar, ustedes pueden observar cómo en ese gráfico tenemos una línea negra. Esa línea negra va subiendo, sube a lo largo de los últimos 25 años. Los ingresos los representamos ahí en ese gráfico en línea azul. Y entonces ustedes pueden ver que la línea negra está por encima de la línea azul, produciendo un espacio ahí que lo dibujamos en color rosado o rojo pálido, prácticamente durante 25 años. Esto quiere decir que es una tendencia fuerte tener déficit fiscal, es decir, más gastos que los ingresos. No es para que caigamos en el conformismo de decir, bueno, si desde hace 25 años teníamos déficit, entonces ¿para qué nos preocupamos de lo de hoy? No. Porque el problema es justamente que si no corregimos el déficit, nos vamos a seguir endeudando y endeudando continuamente y vamos a llegar a una deuda muy elevada. Hoy la deuda del gobierno alcanza el 50% de la producción nacional, que se mide a través de lo que denominamos Producto Interno Bruto. Llegar a una deuda del 50% respecto al PIB es muy alto ya. Y es el momento en que ya debemos de parar esa situación. Ustedes podrán ver en el gráfico que ha habido momentos de un déficit más elevado y otras de un déficit menos elevado. Digamos que la situación más complicada comenzó por ahí de los años 2008-2009. Incluso ustedes pueden ver en el gráfico que en 2007-2008 hay un pequeño momento donde hay un espacio dibujado en celeste. Hubo superávit, aunque suene un tanto curioso para la situación de Costa Rica. Después de eso se vino la crisis mundial, la famosa crisis inmobiliaria a nivel mundial, la burbuja financiera, etcétera, y ustedes podrán observar que hubo una caída muy fuerte de ingresos. Y complementariamente los gastos subieron. Ahí comenzó un problema serio porque el déficit llegó a representar 1,5 billones de colones, o sea, 1,5 millones de millones de colones, que medido respecto al PIB fue de 5.2%. Interesante ver que hoy el déficit porcentualmente también es 5.2% del PIB. Y a partir de ese momento, si ustedes ven con detenimiento el gráfico, el déficit se ha mantenido bastante alto. Así que
esa situación es preocupante porque ya ha estado presente durante mucho tiempo y desde luego hay que corregirla y tiene que ver con el tema de gasto y con el tema de ingreso. Ahora que usted menciona corrección a nivel de gasto e ingreso, producto de esta discusión, muchas personas de los partidos políticos, de las propias universidades, académicos y los sectores tanto empresariales como de trabajadores han señalado que es necesario reducir el gasto del gobierno. Entonces, una primera pregunta que surge ¿es posible reducir ese gasto? ¿Y qué consecuencias tendría? Porque algunos de los que defienden la tesis contraria dicen que no, porque eso implicaría tocar salarios del sector público. ¿Cómo entender eso un poco mejor, don Francisco? Sí, efectivamente, cuando hablamos de gasto, hay que aclarar en qué consiste ese gasto, en qué se gasta. Uno puede gastar en salarios, puede gastar en comprar cuestiones materiales. Por ejemplo, el MOP tiene que comprar el pavimento para reparar carreteras, en las escuelas hay que comprar equipo para dar las clases, etc. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué es en lo que se gasta? Si ustedes ven otro gráfico que he preparado, ahí el segundo gráfico, observarán que es interesante que el gráfico no está repartido por igual en todos los ministerios, sino que hay algunos ministerios que son más importantes. Por ejemplo, el gran ministerio que genera mucho gasto es el Ministerio de Educación Pública. Solo en los salarios del Ministerio de Educación Pública, para 2017 se está gastando el 16% del presupuesto. Y el mismo ministerio, como parte de su presupuesto, le transfiere a las universidades lo que se llama el FES, Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior, que absorbe el 5%. Entonces, si tengo 16 en salarios más 5 del FES, ya ahí tengo la quinta parte del presupuesto. Y luego vienen otros ministerios que no son tan grandes, pero representan algo importante, como el MOP, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, que también absorben una cantidad relevante, lo que se le financia al Poder Judicial, y entonces ya vemos que ahí vamos sumando y vamos viendo componentes muy fuertes, ya más elevados que cualquier otro ministerio. Hay gastos digamos generales, que también juegan un papel importante. Por ejemplo, el gobierno tiene que asignarle o le asigna en estos momentos cerca de un 3% del presupuesto al Fondo de Asignaciones Familiares. Eso junto con una contribución que da el sector patronal de un recargo del 5% sobre las planillas de los trabajadores del sector privado, conforman el financiamiento de asignaciones familiares, que es un programa muy importante porque financia programas dedicados a reducir la pobreza. Igual están las pensiones, que como ustedes podrán ver representa cerca del 10% del presupuesto. Se ha hablado mucho de esto, incluso ya hay algunos proyectos que se han aprobado para ir controlando el crecimiento de las pensiones. Y observarán finalmente que el pago de las obligaciones de la deuda, lo que se llama servicio de la deuda, se lleva una tercera parte del presupuesto. Esto es devolver préstamos originalmente solicitados y el pago del interés. Y entonces, por lo que mencionábamos antes, si la deuda va creciendo cada vez más, esta parte se va haciendo cada vez mayor y va a ser un problema serio. Entonces, eso quiere decir que efectivamente, como ha dicho mucha gente, como mencionaba usted antes, se piensa que es difícil o imposible a veces controlar el gasto, pero yo pienso que sí debe haber, sí hay de hecho alternativas para controlar el gasto. Eso sí, hay que tener una valoración muy mesurada, muy bien elaborada de lo que significa el gasto. Por ejemplo, menciono el tema de salarios, que es donde se gasta más. Entonces, veía una noticia algunos días atrás, donde se titulaba esta noticia algo como lo siguiente: el gasto en salarios de burócratas del gobierno es lo que está echando a perder la economía. Más o menos por ahí andaba el título. Entonces uno dice, sí, efectivamente, debe ser un montón de gente que está ahí en escritorios de oficinas de gobierno,
que hacen el trabajo, puede ser bien, puede ser medio mal hecho, pero que habría que ver si tiene sentido gastar en ellos. Pero esa es una afirmación totalmente incorrecta. Si ustedes ven el tercer gráfico, vemos que el 80% de las plazas del gobierno son salarios para personal de atención de servicios básicos. Solo el 55% de las plazas está dedicada a maestros y personal de apoyo en las escuelas. Personal de apoyo son conserjes, guardas, etcétera. Otra parte importante es personal, digamos, que uno podría denominar genéricamente policías. Hay diferentes tipos de policías, desde el policía que uno conoce, el Ministerio de Seguridad, pero igual hay policías de seguridad en las cárceles, por ejemplo. Hay policía de tránsito. Como ustedes podrán ver en el tercer gráfico, esas son otras partes importantes de la contratación. El Ministerio de Salud contrata una cantidad importante de trabajadores, trabajadoras, y fundamentalmente son personal para Sensinay. Si uno comienza entonces a pensar lo que indica este gráfico, uno dice, ¿a dónde están los burócratas? No hay burócratas. En realidad es un personal necesario. ¿Qué vamos a hacer? Según digamos, quien escribió esta noticia que mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que están pensando? Que vamos a recortar plazas por ahí. ¿Quién se va a atrever a recortar plazas para dejar escuelas sin maestros? O Sensinay sin las maestras que atienden a los niños, o personal de vigilancia en las cárceles, o personal del área de oficiales de tránsito para vigilar, cierto que son insuficientes, pero están encargados de la vigilancia de la seguridad del tránsito. Hago la observación sobre esto, no porque digamos que, bueno, como esto es personal importante, entonces ¿qué quiere decir? Que no puede haber recorte. Bueno, lo que digo es lo siguiente, se gasta mucho en salarios, sí, entonces démosle una solución eficiente. Si yo me planteo una visión simplista como que son burócratas, la conclusión es recorte y eso no va a funcionar. Entonces el asunto es cómo debe haber una política bien certera para tratar de controlar este tema del gasto y así en los otros temas, digamos. Entonces yo creo que sí se puede controlar, incluso creo que la palabra mágica es lo que acabo de mencionar, controlar el crecimiento, no recortar. Y más adelante me puedo extender en qué significa eso. Ahora bien, don Francisco, aquí hay un tema interesante de revisar a partir de la información que usted nos ofrece. Si uno suma el 33% que hay que pagar de servicio a la deuda, más este 21% que hablábamos del Ministerio de Educación, sin considerar lo demás, estamos en la mitad del presupuesto. O sea, del presupuesto total, la mitad se van en esos tres gastos. ¿Cuánta flexibilidad hay para poder hacer recortes o cambios o ajustes en un presupuesto que ya solo la mitad ya tiene un destino que pareciera difícil de cambiar? Es correcto, eso es lo que normalmente se ha mencionado como la rigidez del gasto. Y cuando uno observa ya situaciones críticas como las de este año, donde falta dinero para financiar el gasto porque no podemos recibir crédito, etcétera, se produce como una especie de angustia y entonces lo primero que uno pide, y sobre todo la gente que está fuera de la administración de gobierno, es pronto paren eso, recorten lo que sea necesario. Pero aquí el problema central y que el público tiene que tener claro es que esa rigidez implica que no se puede recortar ya. Y entonces la pregunta es, bueno, si no se puede recortar ya, entonces ¿qué? ¿No se puede hacer nada? No, sí se puede hacer algo. Pero por la naturaleza del gasto de gobierno, lo que uno puede hacer es hacia adelante. Voy a poner un símil, digamos, con un asunto, digamos, de la vida real. Digamos que por mala fortuna, una persona en un momento determinado estaba distraído, va manejando su automóvil, estaba distraído, llega donde está un rojo en el semáforo, se lo brinca y choca. Ya chocó. Entonces, que llegue alguien a verlo y ver las repercusiones del carro, personas heridas o lo que fuera, y pregunta, ¿y cómo arreglamos esto? No hay manera, chocó. Eso no se puede arreglar, es hoy. Entonces, hacia adelante, cumpla las reglas. Si usted cumple las reglas, hacia adelante no volverá a chocar, salvo que tenga un infortunio tremendo,
y debería de tener un mejor comportamiento, de tal manera que no vuelva a tener problemas. Y eso significa que, primero, en el corto plazo no hay manera. La única manera de resolver el asunto es pidiendo prestado para financiar ese hueco presupuestario que existe. Pero entonces tomar decisiones para los siguientes años. Y en eso, y usted lo decía muy bien, yo pasé 2 años por la autoridad presupuestaria. Y uno ya conociendo la manera interna como se manejan los asuntos, uno sabe que el asunto se puede resolver en buena parte tomando decisiones hacia adelante. Voy a poner un ejemplo. Hoy estamos a punto de presentar el país, digamos, el Ministerio de Hacienda, el presupuesto de 2018. Ahí se pueden aplicar una serie de principios a los cuales me puedo referir al final del programa, que pueden incluso a veces sonar, no, es que lo que usted está planteando, por ejemplo, alguien podría decir, es muy duro. Bueno, pero aplíquelo, ahí está la solución, justamente. O sea, usted toma decisiones en una serie de campos, lo puede hacer. Yo hice, para ilustrar esto, bueno, y entonces tal vez para aclarar, digamos, la idea que estaba mencionando. Recortar el gasto hoy es prácticamente imposible por esa rigidez, pero usted puede comenzar a, digamos, frenar el ritmo de crecimiento del gasto, tomando decisiones, eso sí, decisiones muy claras, en donde usted ataque lo que normalmente son los incrementos que generan ese gasto. Y la cuestión está muy sencilla. Un elemento central es la misma deuda. Si la deuda sigue creciendo, entonces después va a tener ese componente del pago cada vez mayor. Entonces, conclusión, el año entrante, trate de no endeudarse o endeudarse lo mínimo posible. Bueno, ese es el primero. Por ejemplo, que los salarios son muy altos y que van a seguir creciendo. Yo diría que básicamente lo único que uno no puede detener es el ajuste de los salarios para compensar la inflación, porque es un derecho, digamos, que hay que concederle a los trabajadores. Pero siempre que usted le mantenga la capacidad adquisitiva de los salarios a los trabajadores, que es darles la inflación, hasta ahí no haría problema. Pero si usted revisa la historia de los últimos 10 años de ajuste salarial, hay muchos episodios donde se ha ajustado el salario significativamente por encima de la inflación. Y habría que ver si la situación fiscal lo permitía o no. Yo hice un ejercicio y ya les presento el último gráfico que preparé, el cuarto gráfico. En el primer gráfico les mostré cómo fue la historia de déficit fiscal de los últimos 25 años. Y vimos que a partir de 2008 se comenzó a deteriorar la situación. Bueno, yo hice un cálculo numérico aplicando este principio que acabo de mencionar. El asunto no es recortar hoy, es evitar que crezca en el futuro. Y entonces dije, bueno, si por ejemplo, vean que en el periodo gubernamental 2006-2010 el gasto creció un 26% en lo que técnicamente llamamos incremento nominal, es decir, a los precios de cada año. Si de ese 26 quitáramos tan solo 4 puntos, que están claramente explicados por el aumento salarial que se dio en ese momento y por el incremento significativo de plazas de ese momento, 2006-2010, eso se pudo haber evitado por política. Si tomamos la política, se da ajuste salarial equivalente a los salarios. Alguien podría decir, es que era una época de crisis. Sí, pero de la época de crisis, por más que la inflación sea 6, 8, 10%, concede solo eso y ya está equilibrado, no tiene por qué dar más. Bueno, podríamos dar más, siempre que la situación lo permita, pero la historia reveló que no se podía. Y bueno, el incremento de plazas era para que el sector público, se decía en ese momento, compensara la crisis económica porque el sector privado no estaba generando empleo. Vean las repercusiones que estamos generando hoy para todo el país, haber incrementado la planilla significativamente en los años 2008-2009. Ese es un efecto que todavía lo estamos pagando hoy con el tamaño del déficit fiscal. No estoy diciendo que la responsabilidad del déficit de hoy sea exclusivamente esa administración, pero sí tuvo una responsabilidad muy importante. Entonces, si simulamos, por ejemplo, que no hubiéramos hecho ese incremento, no hubiéramos incrementado la contratación de personal en el sector público, en el gobierno, ni hubiéramos hecho ajustes salariales más allá de la inflación, ustedes podrán ver que la línea roja
del gráfico anterior viene hacia abajo y el gráfico anterior, que era roja, la dejamos en línea de puntos azul. Entonces aparece ahí un espacio verde que habría sido un ahorro. Eso pudimos haber dejado de gastar esa cantidad de gasto público hasta hoy. Y aclaro un poquito, al inicio de la actual administración se consideraron aumentos salariales por encima de la inflación. O sea que es una constante, es un elemento que se da con mucha frecuencia en la administración del empleo público. Entonces, vean que si este enfoque que estoy mencionando yo, que hoy estamos en 2017, lo hubiéramos comenzado a aplicar hace 10 años, desde 2008, hoy, como ustedes pueden ver en el gráfico, el déficit fiscal sería 2.1% del PIB. Y eso considerando solo gasto. Si usted considera que está en curso una reforma tributaria que tendría que mejorar la recaudación de impuesto de ventas, que se convertiría en IVA, y mejorar la recaudación del impuesto de la renta, es capaz que no tendríamos déficit fiscal hoy si hubiéramos actuado correctamente durante estos 10 años. Entonces, conclusión, hacia adelante, sigamos aplicando reglas sanas. Incluso yo diría desde hoy mismo, aún en los 9 meses que quedan de esta administración, Justo si hay voluntad de todo el mundo. Le quería preguntar, perdone que lo interrumpa, a este gobierno le quedan 9 meses. ¿Qué posibilidades reales hay de aplicar con el contexto político que el gobierno tiene algunas de estas medidas? Usted, como parte de su trabajo de consultor, estuvo en el equipo que ayudó a redactar, digamos, todos los aspectos técnicos de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que contiene una serie de reglas precisamente sobre el manejo fiscal y sobre el manejo y la preparación, y como su nombre lo dice, y la presupuestación del gobierno. Sin embargo, no se ha hecho hasta ahora. ¿Usted cree que es realista pensar no solo que algo se puede hacer, sino que se va a hacer en los 9 meses que quedan? Desde el punto de vista, hay, digamos, dos elementos a considerar ahí, digamos, el propiamente técnico y el político. El elemento propiamente técnico sí están dadas las condiciones para aplicarlo a partir del 1 de septiembre, cuando el anteproyecto de ley de presupuesto llegue a la Asamblea Legislativa. Si hubiera voluntad de todas las fracciones que operan en la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, podrían precisamente cada uno deponer posiciones que algunas han sido muy rígidas y decir, tomemos este presupuesto para aplicar lo que mencioné anteriormente, cumplamos reglas correctas en la ejecución ya del gasto de 2018. Técnicamente se puede hacer. ¿Dónde está el asunto? Ahí sí le reconozco a don Jorge, en el tema político. Pero realmente es algo que a uno como ciudadano le preocupa mucho, de ver que las principales fuerzas políticas no puedan deponer intereses concretos, rigideces de pensamiento para no llegar a un acuerdo, cuando técnicamente estamos, digamos, a 15 días de poder tomar una herramienta y convertirla en un instrumento para cambiar la ejecución del gasto el año entrante y además, desde luego, agregarle mejoras en la recaudación tributaria. O sea, yo reconozco que ahí sí el tema políticamente es complicado. Sin embargo, yo comienzo a pensar, sobre todo desde el punto de vista de quienes están hoy en la oposición. Si hay alguien, digamos, que está planteándose como candidato, diferentes figuras que están planteadas como candidatos a la presidencia, ¿qué es lo que esperan llegar a hacer en mayo? ¿No sería más inteligente ganarse 9 meses y pactar hoy acuerdos para llegar dentro de 9 meses ya con el terreno avanzado? En 9 meses, mucha gente piensa, es que le van a dar instrumentos a la administración para que haga campaña política. En 9 meses los cambios va a ser muy difícil que los pueda capitalizar una administración gubernamental. Para comenzar, el presupuesto 2017 ya está amarrado. Lo que vendría es 2018, quedaría enero. Enero prácticamente, salvo una cuestión muy particular, no va a cambiar las tendencias que se puedan dar. Entonces yo creo que cada uno debería pensar más inteligentemente hacia adelante. Ahora bien, don Francisco, de todo esto que usted ha planteado y que hemos analizado en la situación nacional, si a usted ahora el gobierno o alguno de los candidatos le dijera, bueno, queremos una propuesta, ya usted ha señalado lo que se puede hacer en el muy corto plazo, de aquí a la presentación del presupuesto nacional.
pero si lo viéramos en un horizonte de mediano plazo y quizás un poco más, ¿cuáles serían los aspectos que habría que trabajar o proponer para lograr cierta estabilidad y lograr que la economía no solo se mantenga, sino que vuelva a crecer? Sí, yo diría que de manera muy sintética, digamos, para no abusar del tiempo del programa, podemos hablar de 7 puntos rápidamente. 1, 7 puntos que serían aplicar esa buena administración a partir de 2018, que ya lo tenemos encima. Siempre que exista voluntad de las partes que tengan que ver con la toma de decisiones, esto perfectamente se puede aplicar. Número 1 que planteo, el ajuste salarial de 2018 y en adelante debe ser igual a la inflación. Esto parece mentira. Si ustedes se van a un país muy disciplinado económicamente, por ejemplo como Corea, y lo plantean ahí, la gente probablemente lo que haga es reírse y decir, pues si eso es elemental, eso es lo que corresponde. Que ustedes no lo hacen y lamentablemente uno tico tendría que decir, no, lamentablemente no lo hacemos. No digo que siempre se haya hecho, pero en los momentos donde se ha disparado significativamente el gasto salarial, tiene que ver con ajustes salariales por encima de la inflación. Claro, normalmente usted ve que los sindicatos, y eso está pasando ahora, se acaba de decretar un ajuste salarial para el segundo semestre de algo como 0,7. Los sindicatos estaban pidiendo 3%. Entonces ahí tiene que haber una moderación. Incluso yo creo, y se lo digo francamente a los amigos sindicalistas, esas actitudes hay que deponerlas porque no puede ser así. Es irresponsable pedir un 3% de ajuste salarial cuando las condiciones no están dadas para eso, y primero, y segundo, la inflación no lo justifica. Entonces, sí es correcto que el sector laboral merece reponer la capacidad del poder adquisitivo, pero hasta ahí. Hoy las condiciones no están dadas para dar más. Si en 5 o 10 años hay condiciones para dar más, para mejorar el nivel de vida de la población, pues en buena hora, pero tendrían que estar dadas las condiciones. Número 2, y este es uno muy fuerte, y desde que yo pasé por la autoridad presupuestaria, que ya hace rato, y me tocó administrar cada semana decisiones sobre plazas, y después en trabajos de consultoría que he hecho fuera del país y aquí en Costa Rica, me doy cuenta que cuando uno maneja un presupuesto tan grande como el de un gobierno, en realidad hay una cantidad enorme de portillos en las plazas. Entonces, el principio básico es congelamiento de plazas. Yo sé que inmediatamente va a saltar Ministerio de Educación, por poner un ejemplo, Ministerio de Seguridad, el MOB va a decir que necesita más plazas para policías de tránsito y demás, ¿sí? Pero entonces yo no me cierro. Yo creo que el principio básico es se congelan las plazas. Y si en estos ministerios, educación, salud, transportes y otros relacionados a áreas importantes de la gestión pública, me dicen, necesito plazas, digo, sí, se la puedo dar, pero ¿sabe qué? Demuéstreme que está usando bien las actuales. Por ejemplo, solo el MEP, el Ministerio de Educación, tiene una contratación cercana a los 80,000 plazas. Me van a llegar a pedir, es que yo necesito abrir plazas en Upala o en Talamanca, y el argumento tradicional es, sí, démoselas porque faltan en Upala y en Talamanca, pero la pregunta es, ¿y las otras 80,000 las está usando bien? En esta afirmación implícita es mía, digamos, hay una afirmación, no se están usando bien. Entonces ahí hay que entrar a corregir eso. 3, la aprobación del IVA. Creo que no hay manera, bueno, sería transformar de impuesto de ventas a IVA, y yo creo que por las circunstancias actuales no hay manera en mantenerlo en 13. Yo propondría otra vez algo como una gradualidad, 13% el año entrante, el siguiente 14% y después 15%. Se dice que el IVA es un impuesto que no es justo. Muy regresivo, ¿sí? Es regresivo porque lo paga todo el mundo por igual. Bueno, entonces yo pediría un aporte del sector que sí puede pagar, lo que en Hacienda llaman grandes contribuyentes. Entonces, que se calcule un porcentaje temporal por 2 o por 3 años, adicional como cuota extraordinaria que den grandes contribuyentes. ¿Se va a aumentar IVA? Aumentemos también, sin hablar todavía de una nueva ley de renta, porque se toma, muy interesante,
como los proyectos de ley de renta tienen problemas, entonces se toma la excusa para decir, ah, no, es que eso no funciona, pensémoslo con tiempo. ¿Cuál es la implicación práctica? Que el segmento de grandes contribuyentes sigue pagando lo mismo. Entonces ahí tiene que haber una contribución adicional temporal, mientras resolvemos esto. Número 5, digamos, es más que nada operativa. Digamos que esto sea como un plan de 2 años. Y en 2 años, sentémonos a revisar a ver si funciona. Si no, suspendemos esto. Por ejemplo, supongamos que a 2 años bajamos el déficit a 2%. Bueno, podemos flexibilizar un poco lo de las plazas y podemos flexibilizar algunos otros alineamientos. Pero veamos primero la aplicación de un programa más estricto. Obviamente, sexto, obviamente, no hay que dejar de lado que hay que aprobar una ley de impuesto de renta. Lo que dije es, iba ya hoy. Renta, dejémoslo para un tiempo mayor, pero démosle un plazo que no sea más de 2 años. Pongámonos que a 2020 ya no pase sin que tengamos una ley como se quiere, con una tasa sencilla, lo más simplificada posible y con un mecanismo de cobro lo más simplificado posible. Ojalá sin ese papelero que le sirve a más de uno para enredar las cosas y no pagar impuestos, ¿verdad? Bueno, y lo último, y lo pienso sobre todo por declaraciones que vi hoy de la directora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morena. Me llamó la atención que doña Marjorie dice en un medio de comunicación, hoy no presupuestamos por resultado. Entonces, yo que trabajé, como usted lo decía muy bien, don Jorge, en la Asamblea Legislativa, asesorando la formulación de la Ley de Administración Financiera, yo sé que en la Ley 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos está el marco conceptual y operativo para entrar a presupuestar por resultados, y es una ley que ya tiene 15 años, o sea que no se aplica. Hay que comenzar a aplicar la ley de presupuesto el concepto de presupuesto por resultados, y yo diría que 2010, ahí sí técnicamente el presupuesto 2018 lo veo difícil, porque ya los muchachos de Hacienda deben estar corriendo con 15 días que les queda para cerrar 2018, pero pongámoslo para 2019. 2019 tiene que haber una nueva ley de presupuesto acorde con los principios de presupuestación por resultados. Y como lo dice doña Marjorie en las declaraciones que ha dado, si entramos a presupuestar por resultados se acaban muchas rigideces, pero hay que dar el salto. Y esto es una toma de decisiones políticas en Hacienda y en la Asamblea Legislativa, porque al cambiar las rigideces, obviamente se cambian la posibilidad de satisfacer ciertos intereses creados, pero formulamos de una manera más correcta que nos permita controlar ese crecimiento del gasto. Don Francisco, creo que como siempre nos va a faltar tiempo para poder abarcar otros temas que nos gustaría mucho, inclusive otros que siguen igualmente vigentes como el tipo de cambio y otras cosas más que nos gustaría mucho tener la posibilidad de conversar en un próximo programa. Así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta amplia explicación. Esperamos tenerlo de nuevo acá. Con mucho gusto, estamos aquí. Cualquier otra invitación para otro tema importante. Muchas gracias. Inconveniente. Muy amable. Y a ustedes que nos han acompañado, les agradecemos mucho y los esperamos en una siguiente edición de En la Vía del Diálogo.